Colegas, bienvenidos a la Universidad de Santiago de Chile, colegas de la Universidad académicos de la Universidad de Santiago de Chile, de la Universidad de Tarapacá, del Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa y del Programa Interdisciplinario de Investigación. Muy bienvenidos a la Universidad de Santiago. Es para nosotros un gusto a la universidad y muy especialmente la Escuela de Psicología generar la condición para ese tipo de encuentro, de diálogo sobre investigaciones en educación. Educación que es un soporte, pilar relevante para la democracia. Asimismo, también es importante este espacio generoso de compartir algunas pistas, elementos para poder acompañar y animar futuros investigadores, encuentro epistemológico, metodológico, que vamos a compartir, colaborarnos para desarrollar la investigación. Así pues, la investigación en educación es pues un espacio no solamente de ciencia pura, sino, como ustedes sabrán, colegas, de ciencia aplicada. Así pues, esperemos que este sea un aporte a generar ciencia con sabor a ciudadanía. Bienvenidos pues a este evento y esperemos que disfrutemos y aprovechen este espacio. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Un saludo muy especial a quienes nos miran a través de la pantalla. Para el Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación, un centro de investigación, un centro académico que ya tiene más de 50 años, nacido allá por la década de los 70 en el seno de la Universidad Católica, hoy día una corporación privada sin fines de lucro. Es importante poder ser parte de esta actividad de formación, en cierta medida, de nuevos investigadores y nuevas investigadoras en educación. Para un centro como el nuestro, que ha trabajado durante tantos años en el área de investigación, pero al mismo tiempo también en el área del desarrollo de la educación, es importante vincular estos dos mundos, ¿no? Recientemente el Ministerio de Educación ha convocado una mesa técnica para la actualización de las bases curriculares, y una de las cuestiones interesantes que ha hecho el Ministerio en esto ha sido vincular este proceso de actualización curricular con la investigación educacional. Y una de las mesas entonces técnicas que ha constituido precisamente es una mesa donde están presentes centros de investigación y junto al equipo del Ministerio, de currículum del Ministerio, para poder revisar de qué manera la investigación educacional contribuye, aporta, en este caso, a la definición y al desarrollo de una política pública como es la política curricular. Sin embargo, el aporte que la investigación educacional puede hacer al desarrollo de la educación es en múltiples campos, no solo el curricular. Desde luego, en el ámbito de la gestión, en el ámbito del liderazgo y, por supuesto, en los temas pedagógicos propiamente tal, ¿no? De manera que es un campo muy atractivo y muy amplio, digamos, en el cual poder incursionar desde el punto de vista de la investigación y sobre todo la investigación, como digo, vinculada a las políticas públicas, al desarrollo de la educación, etc. Desde ese punto de vista, quisiera aprovechar este espacio para dejar abierta una invitación a quienes se están iniciando justamente en estos procesos de producción de conocimiento, ¿verdad? Las puertas del PIE como un centro en el cual efectivamente podemos trabajar juntos y podemos poder ir aportando al desarrollo de la educación. Espero que la jornada sea un espacio efectivamente de aprendizaje y que contribuya a fortalecer el diseño, digamos, de proyectos de investigación para poder tener un conocimiento mucho más actualizado y más permanente respecto a lo que se requiere en términos de desarrollo de la educación. Muchas gracias. Me es grato presentar finalmente al doctor Francisco Ganga, quien es académico de la Universidad de Tarapacá,
que presentará el proyecto Impacto del liderazgo y el clima organizacional en los resultados investigativos de las universidades chilenas. Francisco es originalmente administrador público y doctor en gestión estratégica, también con un magíster en administración de empresas. Y como les señalaba recién, es actualmente profesor titular de la Universidad de Tarapacá y coordinador de las actividades que realiza esta universidad en Santiago. Además, es director académico del Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa IESED Chile y ha estado también como coordinador alterno en el proyecto de fortalecimiento de la investigación y la formación avanzada en educación de la red de universidades estatales. Él ha tenido una larga trayectoria en el ámbito de la investigación sobre la gobernanza de organizaciones educativas y en tal condición presidente de la red de investigadores en gobernanza universitaria e instituciones educativas, RIGET, y ha sido el gestor y fundador del Congreso Iberoamericano de Investigación sobre Gobernanza Universitaria e Instituciones Educativas, que año a año, realizado en distintos países, congrega muchísima gente que trabaja en este tema. Además, tiene una larga también experiencia como investigador en distintos tipos de proyectos. Por favor, Francisco. Profesor López, muchas gracias por la presentación. Colegas, el apoyo obviamente del Instituto del IESED Chile, Interuniversitario de Investigación Educativa, del PIE, de mi universidad, la Universidad de Tarapacá, y obviamente esta casa de estudio que nos acoge, la Universidad de Santiago, al hacernos disponible este maravilloso salón con el fondo del gran Roberto Mata. Excelente, ¿verdad?, este contexto. Y nos apoyaron también con la divulgación. Como ustedes pueden ver ahí, tenemos un afiche muy bonito. Agradezco porque es algo bastante más joven que lo que soy. Creo que photoshopearon la fotografía. Y bueno, quiero decirles que cuando vi el afiche, creí que me había equivocado de seminario. Pensé que me habían invitado del Elige Vivir Sano o algo parecido, pero la verdad de las cosas es que el afiche es bastante significativo de lo que ocurre en el mundo educativo, ¿cierto? Los libros, pizarrón, la tiza y esa manzana tan tradicional. Bueno, yo me voy a enfocar específicamente en lo que es un Fondesit. La verdad que ha sido muy gratificante la experiencia que he escuchado. Me he contagiado con la emocionalidad de Carolina, ¿verdad? Porque efectivamente me siento bastante emocionado por las ideas que se han expuesto. Y eso que son varios Fondesit en los cuales me ha tocado trabajar. Y voy a tratar de ser lo más práctico posible. Lo primero que quiero mencionarle, especialmente a los que están interesados o están pensando en presentarse en alguno de estos concursos, porque de alguna otra manera este seminario apunta a eso, a desmitificar algunas cosas. Recientemente estuvimos trabajando con unos colegas de una universidad de la red, porque mirando los trabajos que había hecho este profesor, me percaté que él podía postular a un Fondesit. Entonces, de pronto lo llamo por teléfono y le digo, ¿y tú por qué no te presentas a un Fondesit? Y él me dice, ¿pero tú crees que yo pueda postular? O sea, tenga un poco menos que el pedigrí para postular a un Fondesit. Y dice, perfectamente. Para empezar, tiene los requisitos básicos desde el punto de vista curricular. Y segundo, ya tienes una trayectoria, como decía la presentadora inicial, que te permitiría perfectamente elaborar un Fondesit. Y no hay que desmoralizarse. Yo creo que hay el colega Juan, agradezco realmente su sinceridad porque ha sido también muy ilustrativa, no solo en el sentido, ¿cierto?, de reconocer cómo se comienza por este camino, yo realmente lo agradezco, sino también en la honestidad para contar los fracasos, porque en general los seres humanos somos
un poco enemigos de contar los fracasos, siempre contamos los éxitos. Pero quiero decir que son muy pocas las personas que pueden decir, o señalar, mejor dicho, señalar de que a la primera presentación se adjudican el FONDESI. La gran mayoría tiene que intentarlo varias veces. Por lo tanto, la perseverancia es una condición fundamental si uno quiere adjudicarse un FONDESI. Bueno, los proyectos FONDESI tienen 6 partes fundamentalmente: resumen, planteamiento del problema, fundamentos teóricos conceptuales, objetivos, metodología y plan de trabajo. Como el tiempo que tenemos es muy breve, yo me voy a centrar en el resumen. Pero en general los resúmenes que nosotros hacemos, que son de una página, la verdad que dan para poder incorporar prácticamente todo el proyecto. A pesar de que la sugerencia que hace FONDESI es que en el resumen uno solo coloque los objetivos, la metodología y los resultados esperados. O sea, ellos de alguna manera aspiran que en esta hojita aparezcan esos 3 elementos. Pero uno perfectamente puede contextualizar y adicionar algunos elementos que desde la modesta experiencia uno piensa que puede ser muy favorable para los potenciales evaluadores. Entonces, en ese resumen, nosotros colocamos contextualización. O sea, perfectamente ustedes pueden colocar en esa página una contextualización. Lo digo porque entrar de golpe y porrazo con los objetivos, ¿cierto?, es como medio violento. Yo creo que siempre es bueno contextualizar. Entonces, normalmente nosotros colocamos 2 o 3 párrafos que contextualicen el objetivo, de tal manera que cuando el evaluador vaya al objetivo ya sabe en el entorno en que está inserta esa investigación. En el caso nuestro, nosotros partimos de la premisa que la educación es la columna vertebral del crecimiento, el progreso, el desarrollo de la sociedad, de los países. Y en ese marco, la universidad juega un rol fundamental. No solo en la generación, ¿cierto?, de nuevo conocimiento, sino que también en la transferencia de ese nuevo conocimiento. Pero esa generación de conocimiento tiene que responder a un imperativo, a un mandato que es fundamental, que es que sea un conocimiento que sirva a los diferentes grupos de interés o stakeholders. Y siguiendo con ese contexto, pensamos que la universidad tiene también la obligación de entregar buena formación académica. Pero esa buena formación académica tiene que estar sustentada en la producción de saberes pertinentes, no solo en cantidad, sino que también en calidad. Pero el análisis de este entorno nos lleva a pensar de que en general los resultados investigativos que tienen nuestras universidades son heterogéneos. O sea, basta con mirar que hay algunas universidades que tienen resultados notables en investigación y hay otras que recién están comenzando a dar algunos pasos relativamente seguros. Entonces hay bastante heterogeneidad. Si uno mira los rankings, que también es parte de nuestro análisis, uno encuentra que en general las universidades chilenas y latinoamericanas se encuentran en posiciones bastante atrasadas en lo que a producción científica se refiere. Son muy pocas las que logran estar, ¿cierto?, en estos rankings en posiciones relativamente interesantes. Por lo tanto, tenemos resultados investigativos heterogéneos, pero que también en el contexto global son más bien bajos. Y como nosotros trabajamos la gobernanza de las universidades, la gestión de las universidades, entonces pensamos en un factor que creemos que es fundamental en estos resultados investigativos, que es el liderazgo de los equipos directivos, que tiene impacto en el clima. O sea, también creemos que si una institución, como ocurre, ¿cierto?, en la mayoría de las organizaciones, tiene un adecuado clima organizacional, los resultados investigativos, y ahí tenemos esa especie de bucle, debieran ser superiores. Entonces, ya con ese contexto, si ustedes miran, aparece inmediatamente la gran pregunta. Siempre le digo a los colegas cuando conversamos sobre estos temas, en algún minuto emerge esa inquietud, esa interrogante que no te deja dormir. Y cuando aparece esa interrogante, tú dices, ok, entonces estoy más o menos en condiciones de pensar en una investigación.
En el caso nuestro, la gran interrogante era ¿de qué manera el liderazgo universitario impacta en el clima organizacional y en los respectivos resultados investigativos de las universidades? Teniendo esa pregunta más o menos clara, uno puede empezar a pensar en la hipótesis. Ahora, me voy a detener un poco en la hipótesis, porque cuando uno se ha adjudicado un par de proyectos en este ámbito, por supuesto que te empiezan a llover después proyectos para evaluar. Y créanme que uno de los problemas principales que uno detecta es que la gente no sabe definir una hipótesis o no sabe plantear una hipótesis. Me gusta mucho ir a la etimología porque creo que la etimología de alguna manera entrega la profundidad del concepto. Hipótesis son dos conceptos griegos, hipo y tesis. Hipo, que significa bajo, debajo. Y tesis, que es una posición, una proposición, una conclusión también. Vale decir, cuando uno plantea una hipótesis está bajo una posición. Por eso que se habla de una conjetura, de una suposición. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo pienso respecto de un fenómeno determinado? Y cuando uno mira las famosas normas APA, ¿cierto?, que entrega lineamiento en todos los campos investigativos, no solo en cómo hacer una cita, sino que es mucho más amplio que eso, ellos también dan recomendaciones de cómo plantear una buena hipótesis. Y dicen, no hay que complicarse. Siempre en una hipótesis buena hay dos variables, una independiente y otra dependiente. Algunos recomiendan que uno coloque también las intervinientes, ¿cierto? Podríamos intentar hacer ese ejercicio, pero ya con la variable independiente y la dependiente uno podría plantear una buena hipótesis. Y eso es lo que nosotros hacemos. Si ustedes miran, ahí tenemos la hipótesis general con una variable independiente. O sea, en realidad hay dos variables independientes que después las desagregamos y una variable dependiente. Y básicamente las independientes tienen que ver con el liderazgo, con el clima organizacional, que impactan, según nuestra suposición, según nuestra conjetura, en los resultados investigativos. Ahora, en general los proyectos hay que tratar de ser lo más coherentes posible. Uno a veces comienza revisando el título, mira los objetivos, mira la hipótesis y te empiezas a perder. Entonces tú dices, ¿qué le pasa aquí al investigador? ¿Qué le pasa al investigador? Se fue a tomar un café, se aburrió, se puso a mirar una película y después vuelve y como que se perdió en el camino. Entonces, eso mismo pasa con la hipótesis. De pronto te plantean una hipótesis general y la hipótesis específica tampoco están imbricadas. Recomendación, no nos compliquemos la existencia. Aquí simplemente desagregamos las dos variables independientes, que son liderazgo y clima, con la variable dependiente, que serían los resultados investigativos de las universidades. Sabiendo que por un lado el liderazgo puede ser también independiente de clima, que actuaría como dependiente. Y a partir de eso definimos tres hipótesis específicas. Y si ustedes miran las tres hipótesis específicas con la hipótesis general, no hay ningún problema. Están totalmente concatenadas. Nadie podría decir la hipótesis 3 no tiene nada que ver con la hipótesis general. Y el otro punto en el cual me gustaría detenerme un poco es en los objetivos, donde también uno encuentra muchas dificultades. Y se adelantó Carolina a este esquemita, ¿cierto? Como que si lo hubiese presentado antes en la presentación, pero no es así. En realidad uno siempre se encuentra con las recomendaciones respecto de cómo plantear un objetivo. Y te dicen, bueno, hay 4 preguntas claves. ¿Qué quiero hacer en la investigación? ¿Qué es lo que busco conocer? ¿Dónde quiero llegar? ¿Y cómo voy a llegar? Si soy capaz de responder esas 4 preguntas, seguramente voy a estar en condiciones de definir un muy buen objetivo. Y la otra recomendación, que yo creo que también es práctica, que nos fijemos en las partes que tiene que tener un objetivo. Normalmente se recomiendan 3. Comenzar con un verbo en infinitivo, porque aunque ustedes no lo crean, de pronto también he visto objetivos que comienzan con un artículo o con una aseveración. Se comienza con un verbo en infinitivo, se suma el objeto y se termina con la finalidad. Y eso es lo que aparece en nuestro proyecto. ¿Se fijan? Verbo, objeto, finalidad. ¿Cuál es el verbo? Analizar.
¿Cuáles son los objetos? Las relaciones existentes entre el liderazgo y el clima organizacional en las universidades chilenas. El para qué, diría otro, ¿cierto? Que sería la finalidad. ¿Para qué? Para promover un modelo explicativo validado empíricamente que permita determinar su impacto en los resultados investigativos de estas casas de estudio. ¿Se fijan qué fácil? No es tan complicado. Pero este esquemita hay que tenerlo aquí en la cabecita. Hay una tablita que yo tengo acá, que se las quiero compartir, que creo que puede ayudarles mucho a definir sus objetivos. ¿Se fijan? Verbo, fenómeno, subfenómeno y la finalidad. Y para que no crean ustedes que estoy diciendo algo que no aplico, fíjense lo que ocurre en esta lámina. Tomamos un verbo de ese listado, muchas veces utilizamos, ¿cierto?, la taxonomía de Bloom, analizar. Ahí está en el objetivo general. ¿Qué tomamos después? El fenómeno. ¿Cuál es? Relaciones. Podría haber sido estructuras, funciones, roles, historial, probabilidad. No, tomamos relaciones. Existente en el subfenómeno, que podría haber sido cuando, en, del, pero a nosotros nos interesó entre. Liderazgo en las universidades. Y la finalidad. ¿Se fijan que está muy simple? Que también hay un listado de finalidades. ¿Para qué? Pero nosotros decidimos tomar el proponer, para proponer un modelo explicativo. Así de simple. Y el objetivo sale, pero súper fácil. Y a partir de ese objetivo general, al igual que la hipótesis, no hay que complicarse mayormente la existencia. Tomamos ese objetivo general, lo desagregamos, y en este caso desagregamos en 4 objetivos específicos. Elaborar marco conceptual, determinar empíricamente los nexos existentes entre las variables, obviamente está más detallado, se refiere a los temas que ya les he mencionado. Proponemos un modelo y finalmente identificamos buenas prácticas, que es un poco para qué sirve este proyecto. Y después viene el cómo, ¿cierto? ¿Se acuerdan de las preguntas? ¿Cómo lo voy a hacer? O sea, tengo claro dónde quiero llegar, pero ¿cómo voy a llegar a ese lugar? Y ahí aparece la metodología. Creo que ese es otro factor que es determinante en la aprobación de un proyecto, la metodología. Y en el caso de nuestro proyecto, decimos que es una investigación no experimental, que tiene un enfoque multimetódico, que incorpora herramientas cuantitativas y cualitativas, vale decir, mixto, para dar cuenta de la complejidad de los sistemas universitarios. Utilizamos la técnica de investigación estudio de casos, trabajando con 18 universidades. Esas 18 universidades pretendemos obtenerla a través de 3 criterios: propiedad de la institución, producción científica, dimensión regional. En definitiva, vamos a trabajar con 18 casas de estudio. 6 públicas con alta producción científica media y baja producción científica, porque de alguna otra manera queremos ver si efectivamente una universidad que tiene una alta producción científica está de alguna otra manera gatillado o empujado, ¿cierto?, por el estilo de liderazgo que está instalado y por el clima que está instalado en esa universidad. 6 privadas y 6 confesionales. Planteamos varias etapas, o sea, en realidad planteamos 2 grandes etapas. Un diseño de un modelo integrador, refinación de ese modelo en estos 3 temas: liderazgo, clima y resultado. Respecto de lo primero, eso decía yo, varias etapas, pero respecto de la primera gran etapa, nosotros planteamos 7 subetapas. Esta primera gran etapa, en realidad, es el piloto. Es decir, no es que nosotros vamos a llegar, tomamos el instrumento y lo aplicamos. Vamos a hacer un piloto en el cual estamos actualmente trabajando. La unidad de análisis ya la tenemos lista, y precisamente en este instante, porque este proyecto comenzó este año, estamos trabajando en la definición de las dimensiones, variables y medidas. Y a partir de eso vamos a tener que diseñar un instrumento, en realidad son 2 instrumentos de recolección de información. Vamos a trabajar con, recuerden que cuando planteamos la entrevista de la mixto, me parece que vamos a trabajar con entrevistas, pero también vamos a trabajar con cuestionarios, encuestas. Entonces, estamos en ese proceso, levantando información. En el mismo proyecto nosotros planteamos alternativas de cuestionarios, por ejemplo, para medir el liderazgo, para medir el clima. Tenemos que analizar la validez y fiabilidad de las dimensiones, la selección de los casos pilotos. En esta etapa nosotros vamos a trabajar con 3 universidades, equipo directivo de 3 universidades. Y
el estudio de campo y diseño del modelo. Y la segunda gran etapa es la refinación del modelo, que también comprende 4 subetapas. Selección de los casos de estudio, es decir, ya vamos a tener el modelo refinado, aprobado, piloto sin ningún tipo de inconveniente. Ahora vamos a los 18 casos de estudio, trabajo de campo, que es una parte muy difícil que da también para otro seminario, porque hay varias cosas que uno podría recomendar. Vendría la discusión de los resultados, las conclusiones y finalmente la depuración del modelo. Lo otro que pide el proyecto son los resultados. ¿Qué colocamos acá? Como queda poco tiempo, voy a avanzar rápidamente. Esperamos 4 resultados. Confirmar y o rechazar la hipótesis, porque nosotros estamos convencidos que eso es lo que ocurre, pero podría perfectamente ocurrir algo distinto. Identificación de los factores y dimensiones que componen el resultado investigativo, propuestas y finalmente validación del modelo. En los proyectos Fondesis también te dicen, refiérase explícitamente a cuál es su verdadera aportación, o sea, qué es lo que aporta este proyecto realmente, o sea, ¿por qué el país tendría que financiar una iniciativa como esta? Y ahí hay que ser también muy explícito. Queremos validar el planteamiento que sostiene que en las universidades chilenas el liderazgo y el clima organizacional son factores relevantes que inciden en los respectivos resultados investigativos. Y en ese sentido, se estima que se aportará al campo de la educación desde una disciplina complementaria. Yo pienso que aquí está la gran aportación. Que somos personas que venimos de otro campo disciplinario, específicamente de la gestión de organizaciones, que viene a llenar un espacio, porque efectivamente no hay muchos estudios. Hay muchos estudios de liderazgo, de clima, en las empresas. Pero cuando uno se centra en el mundo universitario, a mí me decían los colegas en España cuando presenté mi tesis, me decían, el tema es fantástico, porque lo que ocurre en las universidades es el hijo del sastre no trae traje, que es el mismo dicho que nosotros usamos acá, el hijo del zapatero, ¿cierto? No tiene zapatos. Es decir, en nuestras universidades investigamos sobre el gobierno corporativo en una cantidad enorme de empresas, entidades no lucrativas. Sin embargo, no estudiamos el gobierno corporativo de las universidades. Entonces, me decían, esta es la gran aportación que hacen ustedes. Es decir, cómo desde la gestión se involucran en las universidades donde no hay grandes estudios. Así que yo creo que ahí está el valor de este proyecto. En síntesis, y con eso ya terminamos, profesor, ustedes observan ahí ese modelito, liderazgo universitario, nos vamos a enfocar fundamentalmente en lo más tradicional, transformacional, transaccional, pasivo evitador del equipo directivo. Clima organizacional, es un poco, ¿se fijan cómo se conecta con las hipótesis? Liderazgo universitario afectando el clima, pero a su vez el clima afectando los resultados investigativos. Y directamente el liderazgo resulta también afectando los resultados investigativos. ¿Cómo estamos midiendo esos resultados investigativos? Básicamente publicaciones científicas, patentes, citas, proyectos de investigación. Ahí hay una discusión, ¿cierto? Porque en realidad los proyectos de investigación son un medio, pero normalmente se le valoriza como un mérito adjudicarse un proyecto de investigación. Y la capacidad de materializar redes académicas. Es exigible, y aquí me crucé un poco con el proyecto en su conjunto, porque es exigible, y esto no cae en el resumen, evidentemente, que existe una muy buena carta carne. Y yo les voy a explicar por qué. Porque después los señores evaluadores van a ver esto. Y información clave. Dante nos decía que si uno no tiene todas las publicaciones, mejor ni postular. O sea, era bien agresivo en eso. Y la verdad que es un poco cierto, porque si tú postulas con 10 publicaciones cielo, que el sistema te da 6 puntos, vas a estar compitiendo con otros que ya tienen 10 puntos si tienen 10 publicaciones u oso scopus. La buena noticia es que no es tan difícil tener 10 publicaciones u oso scopus en 5 años. Entonces hay que intentar eso, intentar hacer esa trayectoria, decir, oye, tengo las 10 publicaciones u oso scopus en los últimos 5 años, perfecto. Algo avanzado. Evidentemente que estoy totalmente de acuerdo en las exposiciones que han colocado mucho énfasis que el Fondesis tiene que ser el resultado también de una trayectoria. O sea, no es llegar y decir, porque yo una vez uno se encuentra con la gente que dice, oye, pero si ese Fondesis tiene 5 páginas, yo también lo puedo hacer. Y se ve muy simple.
Pero cuando tú empiezas a tratar de colocar tu trayectoria en 5 páginas, te das cuenta que el tema es complejo. Y la gente se amanece, literalmente la gente se amanece por mucho tiempo para poder tener un muy buen proyecto como ese. Bueno, como tenemos las 10 publicaciones, en la etapa 1 tuvimos un 5. Eso vale el 30% del proyecto. Y después viene la evaluación de los 3 árbitros, que en el caso de los fondos irregular no es de doble ciego, es simple ciego. Es decir, los evaluadores saben quién es el equipo, tú no sabes quiénes son tus evaluadores. Y si ustedes observan, en general tuvimos muy buenas notas y eso da 70%. Pero ¿qué evalúan ellos? Fundamentos teóricos, calidad y coherencia de las preguntas e hipótesis, pertinencia y validez de la metodología y su coherencia, se fijan, título, hipótesis, metodología, perdón, objetivo, metodología, el plan de trabajo y la carta GAN, plan de trabajo o carta GAN. Entonces, no es baladí la carta GAN. Y su coherencia también con la propuesta. Y ojo, el equipo, profesor Abello hablaba de eso, el equipo. Entonces tampoco es llegar y decir, me encontré con un colega en el pasillo del comedor universitario y se nos ocurrió la brillante idea de presentar un Fóndese. Y como me cae bien, lo voy a invitar al Fóndese. Aquí no se trata de que te caiga bien o que te caiga mal, que tenga las competencias que aporte al Fóndese. De hecho, una anécdota bien pequeñita. Cuando yo invité al Fóndese y al profesor Abello, yo a él solo lo conocía como autoridad universitaria, que había sido vicerrector académico, vicerrector de finanzas, que no me acuerdo cuál fue la primera, pero que había sido director de departamento, consejero superior. Entonces, cuando yo dije, este es un proyecto que analiza la gobernanza universitaria, necesito a alguien que conozca empíricamente lo que es la gestión universitaria. Y cuando miré en la universidad, el hombre que tenía el mejor perfil era el profesor Abello. Entonces, no era mi amigo, con suerte nos habíamos cruzado en un par de partidos de fútbol, más de eso era todo. Yo estaba en Puerto Montt, él estaba en Osorno, tampoco teníamos mucha comunicación, pero para mí su currículum era fundamental para el proyecto. Entonces, ¿por qué? Bueno, en ese momento yo no había visto esa parte, fue una cosa de lógica simplemente, que decía yo, si yo quiero tener un buen proyecto tengo que tener buena gente. Pero si ustedes se fijan, se evalúa la capacidad del equipo, la infraestructura que pone al servicio de la universidad y por último, la novedad científica. Como se me terminó el tiempo, me gusta mucho esta frase de las cartas geórgicas del gran poeta romano Virgilio, labor omnia visit improbus, el trabajo dedicado, disciplinado, permanente, todo lo vence, todo lo puede. ¿Y por qué no terminar con la gran María Curie, ¿cierto? Que decía, la vida no es fácil, que duda cabe, para ninguno de nosotros. Pero ¿qué importa? Hay que perseverar y sobre todo tener confianza en uno mismo. Muchas gracias.